Hola amigos, bienvenidos a un día más a mi canal. El día de hoy les vamos a presentar el tema de proteínas y enzimas. Espero que les guste mucho y sea de gran ayuda para ustedes. Mi equipo está conformado por Mónica Edith Romero García, Carla Gabriela Suárez Juárez y su servidora Lucero Cruz Mera. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Cursamos el tercer semestre en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otras clases de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas, cada una con una función única, aunque tanto sus estructuras como sus funciones varían mucho. Todas las proteínas se componen de una o más cadenas de aminoácidos. En este video veremos con más a detalle los componentes, las estructuras y las funciones de las proteínas. Funciones biológicas de las proteínas. Las funciones biológicas de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños y controlar y regular funciones, entre otras. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por la unión selectiva de moléculas. Función enzimática. La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica, específico para cada reacción. Estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de las proteínas son enzimas. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula y que una vez secretadas ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como una hormona de crecimiento o calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Reconocimiento de señales químicas. La superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas de muy diverso tipo. Existen receptores hormonales, de neurotransmisores, de anticuerpos, de virus, de bacterias, entre otros. En muchos casos, los ligados que reconoce el receptor, que son hormonas y neurotransmisores, son a su vez de naturaleza proteica. Función de transporte. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través del medio acuoso, transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas, transporte a través de la membrana plasmática. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos los componentes y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. En los tejidos de sostén, conjuntivo, óseo, cartilaginoso de los vertebrados, las fibras de colágeno forman parte importante de la matriz extracelular y son las encargadas de conferir resistencia mecánica, tanto a la tracción como a la compresión. Función de defensa. La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño. En las bacterias, una serie de proteínas llamadas endonucleasas de restricción se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas de ácido desoxirribonucleico que no identifica como propias. En los vertebrados superiores, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario. Función de movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción de dos proteínas, la actina y la miosina. El movimiento de la célula mediante cilios y flagelos está relacionada con proteínas que
forman microtúbulos. Función de reserva. La boalbumina de la clara de huevo, la lactoalbumina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. Transducción de señales. Los fenómenos de transducción son un cambio en la naturaleza físico-química de señales. Están mediados por proteínas. Así, durante el proceso de visión, la rodopsina de la retina convierte, o mejor dicho, transduce un fotón luminoso, que es una señal física, en un impulso nervioso, que es una señal eléctrica, y un receptor hormonal convierte una señal química, una hormona, a una serie de modificaciones en estado funcional de la célula. Función reguladora. Muchas proteínas se unen al ácido desoxirribonucleico y de esta forma controlan la transcripción genética. De esta forma, el organismo se asegura de que la célula en todo momento tenga todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus funciones. Las distintas fases del ciclo celular son el resultado de un complejo mecanismo de regulación desempeñado por las proteínas como la ciclina. Ahora explicaremos las propiedades de las proteínas. Propiedades químicas. Solubilidad. Se mantienen siempre cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde la solubilidad. Capacidad electrolítica. Técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan al polo positivo, es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. Esta se determina a través de la electroforesis. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria. Amortiguador de pH, también conocido como efecto tampón. Actúa como amortiguadores de pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden comportarse como ácidos, donando electrones, o como bases, aceptando electrones. Propiedades físicas. Son fibrosas, presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria adípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos son la queratina, el colágeno y la fibrina, que fortalecen el cabello. También son globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta. Las albúminas son proteínas que son solubles en agua o en disoluciones salinas. Las globulinas requieren concentraciones salinas más elevadas para permanecer en disolución. Las glutelinas son solubles en disoluciones ácidas y básicas. La proteína que tiene rojito con verde es una albúmina y una globulina es la rojita con azul que se muestra en la imagen. Las proteínas dentro de la industria alimentaria son de gran importancia porque a base de algunas proteínas hacen los procesos de producción de aditivos y conservadores, teniendo como beneficios la mejora de procesos, calidad de productos y técnicas de análisis. Dentro de la estructura de las proteínas, esta se compone por 4 secciones: la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Estructura primaria. Se considera como estructura primaria a la secuencia lineal específica de aminoácidos de una cadena polipeptídica, la cual es el resultado de la traducción de la información genética contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN. La importancia desde el punto de vista químico de la estructura primaria radica en la secuencia de los grupos laterales de los aminoácidos, dado que es el componente variable de la molécula que proporciona la identidad a la cadena.
Estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteína y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable. La estructura secundaria. Estructura terciaria. La estructura terciaria de la proteína es la forma en la que se organizan en el espacio los diferentes tramos de la cadena polipeptídica, que pueden tener una estructura secundaria definida, como las hélices u hojas, o no tenerlas. La estructura terciaria está mantenida por enlaces iónicos y de puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos, enlaces hidrofóbicos y eventualmente puentes disulfuro. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de una proteína es la forma en la que se asocian las distintas subunidades constituyentes, si es que existen. Es decir, para poder hablar de estructura cuaternaria es necesario que la proteína esté formada por varias subunidades. Como ejemplos de proteínas con estructura cuaternaria se puede considerar la hemoglobina, las inmunoglobulinas o la miosina. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces. Químicamente son proteínas como catalizadores. Las enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. No llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables. No modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución. Se puede decir también que son catalizadores de naturaleza proteica, que regulan la velocidad a la cual se realizan los procesos fisiológicos producidos por los organismos vivos. En consecuencia, las deficiencias en la función enzimática causan patologías. Funciones biológicas de las enzimas. Una enzima es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular. Entre las funciones de las enzimas se encuentra la de favorecer la digestión y la absorción de nutrientes a partir de los alimentos que se ingieren. Las enzimas digestivas descomponen las proteínas, hidratos de carbono y grasas en sustancias asimilables. En este sentido, se dice que las enzimas son muy útiles en casos de hinchazón abdominal, gases y digestión en general muy pesada. También producen la inhibición de procesos inflamatorios y favorecen la recuperación de golpes, así como ayudan a eliminar toxinas y armonizan el sistema inmunológico. Algunos ejemplos y funciones de las enzimas son, por ejemplo, la tripsina. Rompe los enlaces peptídicos adyacentes de la arginina y lisina. La lactasa, utilizada en la industria láctea, evita la cristalización de leche concentrada. La gastrina, produce y segrega ácido clorhídrico al tiempo que estimula la movilidad gástrica. Dipeptidasa, productora de 2 aminoácidos. Quimosina, coagula las proteínas de la leche en la industria de la quesería. Lipasa, proporciona ácidos grasos siempre y cuando actúe en un medio alcalino con previa acción a sales biliares. Secretina, segrega agua y bicarbonato de sodio, además de inhibir la motilidad gástrica. Glucosa e isomerasas, permiten la utilización de jarabes de alta fructosa en la producción de alimentos dulces. Papaina, en la cervecería se utiliza para licuar la pasta de malta. Péptido vasoactivo intestinal, aumenta el flujo sanguíneo y segrega líquido pancreático acuoso. Sacarasa, produce fructosa y glucosa. Ficina,
importante en el ablandamiento de carnes. Propiedades de las enzimas. Propiedades químicas. Las enzimas se desnaturalizan por calor al igual que las proteínas. Tienen gran actividad catalítica. Con poca cantidad de enzimas se transforma una cantidad elevada de sustrato. No deja subproductos, queda libre para actuar sobre otro sustrato. Especificidad. Cada enzima actúa sobre un sustrato y provoca una de las transformaciones químicas. Las proteínas actúan en condiciones suaves de pH, las que se dan en los seres vivos. También tiene un sitio activo. Este sitio activo se refiere que es la parte de la enzima donde se une el sustrato. Las proteínas se forman de unidades llamadas aminoácidos y las enzimas, que son proteínas, el sitio activo obtiene sus propiedades de los aminoácidos que lo conforman. Un dato importante, los aminoácidos tienen un grupo amonio y un grupo carboxílico. Propiedades físicas. Las enzimas se precipitan por la presencia de etanol, se desnaturalizan por el calor. Son moléculas muy grandes que su peso puede ser de 10.000 a 1.000.000 de nanogramos. También algunas veces requieren de un cofactor, como puede ser el hierro, el magnesio, el zinc, el cobalto, que son metales cofactores necesarios para su funcionamiento. El uso y la importancia de las enzimas dentro de la industria alimentaria no solo radica en las ganancias que se obtiene de su uso o producción, sino que mejoran los procesos de fabricación y las propiedades sensoriales de los alimentos. Las enzimas son utilizadas para la fermentación y elaboración de vinos y quesos. ¡Qué rico!, ¿no? Estructura de las enzimas. Las enzimas son grandes proteínas que aceleran las reacciones químicas. En su estructura globular se entrelazan y se pliegan mediante una o más cadenas polipeptídicas, que así aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo, o lugar donde se reconoce el sustrato y donde se realiza la reacción. Relación con la industria alimentaria. Podemos relacionar con materias de la ingeniería en industrias alimentarias, como la biología, ya que habla de procesos digestivos y metabólicos, al igual que de estructuras de las proteínas. Las reacciones químicas, como la catálisis y fermentación, al igual que el enlace de cadenas simples y complejas, competen a la rama de la química. De igual manera podemos mencionar a la microbiología, ya que los catalizadores de naturaleza proteica regulan la velocidad a la cual se realizan los procesos fisiológicos, causando patologías. En conclusión, las proteínas son fundamentales en la alimentación, ya que son las encargadas de la formación de todo tipo de tejidos. Los músculos del cuerpo, los cartílagos, cabello, uñas, piel, ligamentos están compuestos por proteínas. Aparte, estas dan energía para utilización inmediata o de depósito. Y como ves, si un cuerpazo quieres tener, proteínas debes comer. En conclusión, las enzimas funcionan como catalizadores, lo que significa que aceleran la velocidad a la que los procesos y reacciones metabólicas se producen en el organismo de los seres vivos. Son vitales para la vida y sirven a una amplia gama de funciones importantes en el cuerpo, tales como ayudar en la digestión y en el metabolismo. Les dejamos algunas bibliografías para que refuercen la información que resumimos para ustedes. No olviden darnos manita arriba y comentar lo que aprendieron.